Isaías 7, 18 y 19. Dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El Señor, nosotros vamos muchas veces a sus pies, muchas veces lo hacemos en los encuentros, muchas veces en nuestro lugar secreto, y nosotros le decimos: Señor, te he fallado en esto, ¿sí? Sabía que no lo debía haber hecho y lo hice. Lastimé tu corazón y tal vez lastimé a unas personas. Y cuando nosotros vamos con esa actitud delante de Dios, el Señor en su bendita misericordia nos perdona, pero no nada más nos perdona, sino que dice que todas esas iniquidades las echa al fondo del mar. Ya, no se vuelve a acordar de esas iniquidades. Y ese es el perdón divino, el perdón de Dios. Ahora, el Señor quiere compartir con nosotros ese atributo que Él nos ha dado, es para que también nosotros podamos otorgar el perdón, pero de la misma manera que el Señor lo hace, ¿sí? Si nosotros vamos de todo nuestra voluntad a perdonar, vamos a olvidarnos totalmente de las ofensas, las agresiones y las lastimaduras que nosotros tengamos, para que sea el mismo atributo de Dios. Vamos a ver qué es perdonar y qué no es perdonar. ¿Qué es perdonar? Perdonar es un acto voluntario y es el resultado de liberar a una persona de una deuda, de una ofensa, de un castigo o de una obligación, ¿sí? Nosotros cuando perdonamos liberamos, ¿sí? Ya no, vamos a suponer que sea una deuda, ¿sí? Ya no me debes nada, ¿sí? Me debías tanto, te perdono, no me debes nada, ¿sí? Una ofensa, ya me olvido de eso, no me debes nada, ¿sí? Una obligación, ya no tienes ninguna obligación, quedas perdonado. Entonces es un acto de liberar a una persona de lo que sea, una deuda, una ofensa, un castigo, una obligación. El perdón libera a aquella persona que nos ofendió o que nos debe algo, pero principalmente nos libera a nosotros, porque cuando nosotros no perdonamos andamos acarreando un costal de ofensas que hasta nos volvemos jorobados muchas veces de andar cargando tantas ofensas. Hay personas que hasta las escriben, nos consta, al pastor y a mí nos consta, personas que traen una libreta de ofensas con fechas, ¿sí? Lo que me hizo en tal fecha, lo que me hizo en esta fecha, ¿sí? Eso es una esclavitud para la persona que lo hace. Entonces, cuando nosotros perdonamos, se libera al ofensor, estoy de acuerdo, pero la principal liberación es la nuestra. Es lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy, que podamos tener una vida con la cabeza en alto, que podamos disfrutar la vida, tener el gozo del perdón. Perdonar nos acerca a Dios, porque la falta de perdón es pecado y el pecado nos separa de Dios. Entonces, cuando nosotros perdonamos, nos acercamos a Dios. Perdonar sana también el alma. Ya no tenemos esos malos sentimientos, esos malos deseos, ese odio, esas ganas de venganza. El perdonar restaura muchas relaciones. Hay familias que por años no se hablan, por años. Y cuando uno analiza cuál fue el motivo, mínimo, pero después se fue alimentando, ¿sí? Y por años no hay relaciones estrechas entre la familia. El perdonar también trae sanidad física. ¿Por qué? Porque cuando estamos con esa falta de perdón, ese odio, ese coraje en el corazón, estamos demasiado tensos. Y al estar demasiado tensos, pues eso atrae muchas veces reumatismos, muchas veces artritis y otras cuestiones. Entonces el perdonar trae salud, sanidad física. El perdón
da gozo. Cuando nosotros perdonamos y no traemos nada en el corazón, podemos vivir la vida, podemos disfrutar la vida, podemos tener ese gozo que Dios quiere compartirnos, que es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Se tiene paz para con uno mismo y se tiene paz para con Dios. El perdón da gozo. El perdón es la certeza de la cercanía con Dios. Saber que estamos actuando como Dios nos pide, como Dios nos ha enseñado, que es su voluntad que nosotros perdonamos. Y que cuando nosotros perdonamos, saber que somos sus hijos amados, en quien Él tiene complacencia y a quien Él puede bendecir grandemente. Eso es el perdón. Ahora vamos a ver qué es la falta de perdón. La falta de perdón es querer cobrar una deuda a toda costa, como se pueda, ¿sí? Y como sea, ¿sí? Cuando traemos algo en el corazón, una ofensa, estamos siempre pensando, me las va a pagar, ¿sí? Y que le vaya mal, y ojalá que lo parte un rayo, ¿sí? Y que lo atropelle el metrobús, y todas esas cosas que traemos en el corazón muchas veces, es cobrar la deuda, que le vaya mal, que yo me dé cuenta que le está yendo mal, ¿verdad? Cobrar la deuda es desear que la persona sufra algo, inclusive peor de lo que nos hizo. Eso es la falta de perdón. Es guardar odio en el corazón, es un rencor, ¿verdad?, contra esa persona, un resentimiento en nuestra vida. Cuando sufrimos una herida, algún golpe, y si nos tocan o nosotros nos tocamos en la herida, nos duele. Eso es un lugar que está resentido. Bueno, el resentimiento es en el alma y es lo mismo. Hay una herida y cualquier cosita, lo que sea, nos recuerda y nos duele. Ese es el resentimiento. Y después de eso viene un deseo de venganza, ¿sí? Un deseo de venganza, que le vaya mal y a ver cómo puedo hacerle para que se dé cuenta que yo intervine en que le vaya mal, ¿sí? Con la falta de perdón, mis queridos hijos, se le abre la puerta al diablo y a los demonios para que destruyan la vida nuestra, no la del ofensor o la ofensora, sino nuestra vida, ¿sí? La falta de perdón es pecado. La falta de perdón ofende a Dios. La falta de perdón nos separa de Dios y se le abre la puerta al diablo. Se le abre y entran esos demonios a venir a seguir insistiéndonos en todo lo malo que nos hicieron. Y ahí está en la mente con argumentos, ¿sí? Diciéndonos, no, y acuérdate, y tú tan buena, y tú tan bueno, y acuérdate que le diste, y acuérdate que le hiciste. ¿Cómo es posible que esa persona a ti te haya hecho eso? ¿Cómo es posible que nadie haya hecho nada? ¿Cómo es posible esa traición? Y está el diablo, se le dio entrada, ¿sí? Está el diablo aumentando ese odio, ese coraje, ¿sí? Y esa falta de perdón ofende a Dios. Eso es lo primero, ¿sí? Ofende a Dios el que nosotros estemos así y nos separa de Dios. La consecuencia de la falta de perdón es la amargura. Empieza una persona a no tener gozo en su corazón, empieza una persona a nada más estar hablando de esa maldad que le hicieron, ¿sí? Y llega a estar amargada esa persona. Dice la palabra en Hebreos 12, abramos la Biblia ahí en Hebreos 12, 14 y 15. Se los voy a ir leyendo, lo que lo abren. Es bueno leerlo porque lo vemos escrito, lo podemos subrayar y sabemos dónde está para cuando lo necesitemos, ¿sí? Hebreos 12, 14 y 15 dice, seguid la paz con todos. O sea, el Señor nos llama a estar más bien en paz con todos. Y la santidad, que es estar cercano de Dios, hacer su voluntad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Dejar de alcanzar la gracia es perder la salvación.
No sea que alguno pierda la salvación, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando una persona le da lugar a la amargura en su corazón, contamina a otros, porque de su boca solamente sale odio, resentimiento. Entonces, contaminamos, aparte de llenarnos de amargura, contaminamos a otro. La amargura trae una ansiedad. No se puede vivir, está uno con el nervio, deseando que le pase mal, deseando todo lo malo, pensando nada más en las ofensas que nos han hecho. Es una ansiedad. La amargura trae soledad. ¿Por qué? Porque ya nadie quiere estar con una persona amargada. Nadie quiere estar escuchando sus problemas, sus dolores, sus humillaciones, porque ya cada quien tenemos nuestra vida, ¿verdad? Como para estar escuchando más problemas. Y hay personas que dice uno, no, ahí viene, vámonos para otro lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que de su boca va a salir puro odio y resentimiento. Trae soledad, la falta de perdón y la amargura. Trae tristeza en el corazón. No se puede vivir una vida con gozo cuando se está amargado. Trae pesimismo. Uno ve todo malo. Además, enfermedades, como decíamos, a veces dolores de cabeza, úlceras, artritis, reumatismos. No siempre esto es resultado de la falta de perdón, pero muchas veces sí. Entonces, uno debe de decidir el perdón y el gozo, o la falta de perdón y la amargura, ¿sí? ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿El perdón y el gozo? Vivir una vida que la disfrutes, que estés contento, que la gente te busque porque sabe que va a encontrar en ti felicidad, alegría, un chiste sano, por supuesto, ¿verdad? O la falta de perdón y la amargura, la soledad, el que le digan a uno cruz, cruz, vámonos, ahí viene, ¿sí? Entonces, falta de perdón o amargura, perdón o gozo, es nuestra decisión. Muchos cristianos viven con falta de perdón, cristianos conociendo a Dios, habiendo entregado su vida a Cristo, muchos viven con falta de perdón y lo único que se hace es caminar en miseria y caminar en derrota. ¿Cómo comienza la falta de perdón? La falta de perdón comienza normalmente con alguien cercano a nosotros. Entre más cercano, más duele una ofensa, ¿sí? Alguien cercano nos ofende de alguna forma. ¿Qué sigue a esa ofensa que es como una herida? El resentimiento, que cualquiera que nos recuerde y nosotros mismos nos recordamos, nos resentimos, nos vuelve a doler, ¿sí? Y como eso está constante, viene la falta de perdón y empieza uno a decir, no, yo no lo perdono, ni la perdono. ¿Por qué le voy a perdonar si lo que me hizo no merece el perdón? ¿Sí? Y creemos que con no perdonar nos cobramos algo y no nos cobramos nada, porque la otra persona ni sabe todas las broncas que estamos teniendo interiores, ¿sí? El problema es en nosotros. Entonces, viene la falta de perdón. De la falta de perdón sigue la amargura, ¿sí? Estar masticando y masticando eso que nos hicieron y cómo es posible, y empieza uno a acordarse, si yo con esta persona hice esto, le di, pensé, no sé qué tantas cosas, es el colmo, y lo ve uno más grave y más grande, y viene esa raíz de amargura que nos lleva al pecado, a separarnos de Dios, a perder inclusive la salvación. Se intensifica esa amargura y viene el odio, el deseo de que le vaya mal, que lo atropelle un caballo, aunque no pasen por aquí, ¿verdad? Que lo atropelle, que venga y que lo atropelle, ¿sí? Y viene la muerte espiritual, separación de Dios.
separación de Dios, salirnos de la gracia, salirnos de la salvación y empezar a vivir en miseria, empezar a vivir pues como vivíamos antes. Las ofensas pueden ser muchas y de muchas clases, ¿sí? Para hacer, ¿verdad?, todo lo que Dios puso en mi corazón, darles el día de hoy a través de perdón. Leí unos libros y en esos libros venían testimonios de las personas que habían perdonado. Y esos testimonios son tremendos. A veces uno ha vivido cosas tremendas en su vida, pero otros han vivido otras cosas también tremendas. Y hay ofensas y agresiones muy tremendas en las familias, ¿sí? Hay familias, hay niños que han sido abusados por sus padres, que han sido abusados por sus abuelos, que han sido abusados por gente muy cercana. Y cuando vienen a decírselos a la familia más cercana que ellos tienen, con quien tienen más confianza, no les creen y viven en unas formas tremendas, muchos años siendo abusados, ¿sí? Muchas veces no les creen y todavía los sacan de la familia y los mandan con una tía o con un tío. Son testimonios tremendos. Hay muchas cosas por las que nosotros podemos ofendernos, cosas graves, un asesinato de un pariente cercano y conocer a la persona, muchas cosas, ¿sí? Otras tal vez no tan grandes, pero que nos duelen hasta el alma, que hablen mal de nosotros y que digan mentiras de nosotros, que en un momento dado no nos tomen en cuenta para algún proyecto en la casa, lo que sea, o alguien que nos dio una promesa y no la cumplió, algo que nos robaron, algo que nos quitaron, abuso físico, golpes. Muchas veces hay golpes y violencia en la familia, en la escuela. Abuso emocional, muchas veces el estarle insistiendo a una persona que no sirve para nada, que es tonto, que cómo es posible que esté ahí. Muchas cosas emocionales. Abusos sexuales como el que les platicaba yo de estos testimonios. A veces injusticias pueden ser en la casa, unas injusticias entre los mismos hermanos o injusticias en la escuela o en el trabajo, o donde sea, injusticias. A veces abandonos de los familiares más cercanos. A veces hambre y carencias. A veces una traición o una maldad fabricada en contra nuestra especialmente. Hay muchos tipos de ofensas, muchos. Cada uno de nosotros podemos saber alguna porque todos hemos sido ofendidos por alguna persona. Las ofensas las ocupa el diablo como una piedra para que nosotros tropecemos, para sacarnos del camino de Dios. Si nosotros ya conocemos de Dios, el diablo muchas veces usa a alguien para ofender, ¿sí? ¿Para qué? Para que traigamos esa amargura, ese odio y sacarnos de lo que el Señor tenía para nuestras vidas y ponernos en esclavitud, en servidumbre, para destruir una vida espiritual que podía ser una vida que verdaderamente fuera un canal de bendición para miles de personas. Se destruye a veces con una ofensa porque entra esa amargura. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Las ofensas pueden autodestruirnos. La falta de perdón no destruye al ofensor porque ni sabe todas las que estamos pasando, nos destruye a nosotros mismos. O nosotros podemos usar esas mismas ofensas para madurar espiritualmente. Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Rey de reyes, Señor de señores, Dios del universo, lo traicionó Judas, uno de sus 12,
que vivió con él 3 años, ¿verdad? Ahí estaba, comía con él, ahí dormían todos juntos, iban todos juntos a todos lados, ¿sí? Y traicionó al Señor Jesucristo, Judas, por unas monedas, lo vendió. Sin embargo, el papel de Judas sirvió para que se cumpliera la obra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo venía a morir por ti y por mí. Tenía que ser entregado, tenía que ser clavado en una cruz, y se cumplió esa función, esa obra a la que venía el Señor Jesucristo, usando esa ofensa, esa traición de Judas, ¿sí? A veces los ofensores o los Judas, si les llamamos así, ¿verdad?, son instrumentos para ejecutar una obra determinada que finalmente puede venir a ser beneficiosa si nosotros perdonamos. Los ofensores muchas veces, sin querer ellos, nos bendicen, porque si nosotros perdonamos, nosotros nos fortalecemos espiritualmente, ¿sí? Nosotros podemos vivir la vida con gozo si nosotros perdonamos. Entonces muchas veces esas ofensas que si uno toma la decisión nos pueden autodestruir, pero si nosotros decimos no entra esa ofensa en mi corazón, se va de mi vida, ¿verdad? Entonces nosotros nos fortalecemos espiritualmente, crecemos espiritualmente y venimos a ser un testimonio viviente para las personas, de decir, ¿sabes qué? Dios puede sanar tu corazón. Dios lo hizo en mi vida, le puede uno decir a una persona. Dios sanó mi corazón, yo pude perdonar y vivir una vida tranquila, disfrutar la vida, conocer de Dios, enseñar a Dios, ser un testimonio de que se puede perdonar y que se puede vivir libre de amargura. Vamos a leer en Mateo 18, 21, ese sí, abran su Biblia, por favor, Mateo 18, 21. Vamos a ver ahí el perdón, cómo nos los enseña el Señor. Amén. Dice 18:21. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Se le hizo tremendo, ¿verdad? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos traído a pesos el día de hoy significa 6,000 millones de pesos. 6,000 millones de pesos. A veces uno diría, ¿qué hago con 1,000,000 de pesos? Se imagina uno muchas cosas, ¿verdad? Bueno, 1,000,000, 6,000 millones debía este siervo a su rey, ¿verdad? Y como no podía pagar, obviamente, ordenó su señor venderle a él, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces ese siervo, postrado, o sea, tirado en el piso, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. No sabía ni lo que decía, ¿verdad? 6,000 millones de pesos. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, 6,000 millones de pesos, le perdonó ese señor a su siervo. Ahora, ese siervo que le acababan de perdonar 6,000 millones de pesos, salió aquel siervo y halló a uno de sus consiervos, otro igual que él, ¿sí? Y ese consiervo le debía 100 denarios, traído a valor de ahorita son 10,000 pesos. Y lo agarró, dice, asido de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes, págame esos 10,000 pesos. Entonces ese consiervo, postrándose como él lo había hecho,
le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo los demás similares a él, los demás consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda yo te perdoné, aquellos 6,000 millones de pesos te los perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve yo misericordia de ti?, le dice el Señor. Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ahí esa misericordia que había tenido ya no la tuvo, ¿sí? Ahora vas con los verdugos y me vas a pagar todo lo que debes. Y ahí viene la instrucción que nos da el Padre a cada uno de nosotros. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano las ofensas, ¿sí? Aquí el Señor nos dice que si nosotros no perdonamos, tampoco el Padre nos va a perdonar a nosotros. Es una condición para ser perdonados el que nosotros podamos perdonar también. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora, ¿por qué nos pone el Señor en la palabra este ejemplo de alguien que debe 6,000 millones de pesos? Es una deuda impagable, ¿verdad? No entendemos ni cómo se hizo de esa deuda, pero debía 6,000 millones de pesos. Pongamos el póster, si me hacen favor. Lo que nosotros le hemos hecho a nuestro querido Dios, con tantos pecados, tantas ofensas, con todo lo que nosotros hemos hecho, Él lo tuvo que pagar con su cuerpo. La única manera de que nosotros fuéramos libres de esa deuda fue ese sacrificio tremendo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Esta foto es de una película que se llama La Pasión, pero ni siquiera es lo que verdaderamente padeció el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, porque dice la palabra de Dios que quedó una sola llaga, o sea, no quedó piel junta, era una sola llaga, ¿sí? De todos modos, algo nos deja ver. Esto es lo que costó nuestro pecado. Por eso aquí nos ponen 6,000 millones de pesos. Ya te perdonó el Señor una deuda impagable, que ni siquiera nos podemos imaginar esa deuda, ¿sí? Pero lo que costó fue el sacrificio del Señor Jesucristo. Y Él en su misericordia nos perdonó a nosotros. No le importó lo que hayamos hecho, porque todos hemos hecho transgresiones grandes, medianas, pequeñas. Para Dios todas son grandes y nos separan de Dios. Merecíamos la muerte. Y el Señor Jesucristo dijo: yo pago por ti y pago por mí. Y esto es lo que costó. Entonces el ejemplo de 6,000 millones de pesos se queda chico con el Señor Jesucristo. Ya la podemos quitar. Y el Señor dice: si yo ya te perdoné a ti tanto, ¿quién eres tú para no perdonarle a tu consiervo los 10,000 pesos? La ofensa que te haya hecho, que puede ser grande a nuestros ojos, pero no se compara con lo que costó que pagara nuestro pecado el Señor Jesucristo, para que no tuviéramos muerte eterna, para que pudiéramos verdaderamente tener esa vida eterna. Eso es lo que costó. Nuestra deuda con el Señor Jesús era impagable. Nuestras ofensas y nuestros pecados lo llevaron a la cruz, lo llevaron al dolor, lo llevaron a la muerte. Impagable. Y las ofensas que nos hayan hecho a nosotros, por tremendas que hayan sido, no se comparan al valor, al precio que pagó el Señor por nosotros. La enseñanza de esta parábola en la Biblia es que el Señor te dice: si yo ya te perdoné porque tuve misericordia de ti, ¿quién eres tú para no perdonar a la persona que te ha ofendido o a las personas que te han ofendido? ¿No debías tener también tu misericordia del que te ofendió? Y nos exhorta
Si no perdonas, tampoco mi Padre Celestial te perdonará a ti, tampoco lo hará contigo, ¿sí? La falta de perdón es pecado, ofende a Dios y trae consecuencias. Perdonar y ser edificados aún de las ofensas. Nosotros muchas veces podemos decir, bueno, qué bueno voy a sacar de esto, bueno, voy a sacar mucho bueno. ¿Por qué? Porque voy a vivir una vida en paz. Y porque después esto que yo viví va a servir para que yo pueda compartirle a otra persona que sí se puede perdonar, que Dios nos ayuda a perdonar y que podemos vivir una vida fuera de rencores. Perdonar y ser edificados aún de la ofensa grande que nos hayan hecho. ¿A quién debemos perdonar? A nuestros padres muchas veces. Muchas veces no se comportaron como nosotros esperábamos que se comportaran. O tal vez ellos mismos nos ofendieron. A los hermanos, muchas veces entre hermanos hay rivalidades y deseos de maldad. Muchas veces en el matrimonio entre esposos, al esposo o a la esposa. Muchas veces problemas con los hijos que no responden como uno quisiera que respondieran. O a veces con un poquito más lejanita la familia, pero familia, con los cuñados, con los tíos, con los abuelos. Muchas veces puede ser también en el entorno que vivimos, en la escuela, los compañeros, los maestros, o en un trabajo, las personas que nos rodean, los jefes, los compañeros de trabajo. También muchas veces nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. A veces decimos, Señor, pero si yo sabía que no lo debía haber hecho, ¿por qué lo hice? Te ofendí de esta manera, y entra un sufrimiento interno y a veces ni nosotros mismos nos perdonamos. También tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y decir, el Señor ya me perdonó y ya echó en el fondo del mar todas mis maldades, a nosotros mismos. Muchas veces hemos tenido un mal concepto de Dios, y no es que tengamos que perdonar a Dios porque Dios no nos ha hecho nada malo. Pero muchas veces ese mal concepto de Dios es como que trajéramos algo que nos debe. También tenemos que soltar al Señor, porque Él no nos debe nada más que nuestro agradecimiento, nuestro amor, nuestro respeto. Es lo único que nosotros le debemos al Señor. ¿Cómo debemos de perdonar? Primero es ir a Dios en oración, es lo primerito, ir a Dios en oración, ¿sí? En nuestro lugar secreto tenemos que ir y decirle, Señor, traigo este dolor en mi corazón. Primero te pido perdón a ti, porque yo al primero que es ofendido es a ti, te pido perdón. Y después te pido perdón por no haber perdonado, por traer eso guardado en mi corazón por años muchas veces. Te pido perdón por no perdonar. Si es necesario hacer una lista de personas, porque a lo mejor no es una o dos, sino son varias, hacer una lista de las personas que nos han herido, decidir perdonarlos, mencionarlos por nombre delante del Señor y decirle, Señor, estas personas me ofendieron, me lastimaron, yo las perdono porque es un mandamiento, por amor a ti lo hago. Derramar nuestro corazón delante de Él y contarles si sentimos dolor por esas ofensas recibidas y que tomamos la decisión delante de Dios de perdonar a esas personas que nos ofendieron. Vamos a dejar ahí a los pies del Señor Jesucristo ese deseo de mal, ese deseo de venganza. Y ahorita vamos a ver un pedacito de una película, pero antes les quiero hacer un resumencito, ¿sí? Es la vida de José. José, hijo de Jacob, era el 11º hijo, tenía 10 hermanos mayores y un hermano menor que era Benjamín. Era un muchacho muy correcto, era el que el papá le tenía confianza para que le dijera cómo estaban
haciendo sus hermanos. Entonces lo mandaba a él a que vigilara a los hermanos. Nada de esto le parecía bien a los hermanos, ¿verdad? Los hermanos tenían mucha rivalidad con él, llegaron a tenerle odio, ¿verdad? Tal vez por esa preferencia que el papá mostraba en un momento dado por él. Y decidieron maltratarlo, decidieron venderlo a los egipcios, ¿verdad? Lo compra un oficial de Faraón que se llamaba Potifar, lo lleva a su casa, todo prospera en las manos de José, pero también la esposa de Potifar puso los ojos en José, ¿verdad? Y quería tener relaciones con él. Él no quiso, él corrió a la tentación, huyó, y la esposa pues se sintió ofendida, por decirlo así, y dijo que él había querido abusar de ella, y lo meten en la cárcel. Está varios años en la cárcel. En la cárcel todo prospera, le dejan la administración de la cárcel, todo prospera, y allí interpreta el sueño de dos personas que estaban allí. Y posteriormente el faraón tiene un sueño y dice que quién podrá interpretar ese sueño, y se acuerdan de José que estaba en la cárcel, lo llevan ante él, interpreta el sueño y ve el faraón virtudes muy grandes en José y lo pone al segundo nivel de faraón, ¿verdad? En Egipto. Todo lo que le hicieron sus hermanos, y sin embargo él dice: no me enviaste acá vosotros, sino lo hizo Dios, y lo hizo para que no tuvieran hambre, ¿verdad? Dios usó a José con esas ofensas tremendas para que pudiera haber pues alimento en todo Egipto, y además abastecían a la parte del mundo que estaba ahí cercano. Entonces él le dice: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste a Egipto. Sí, ahora pues no os entristezcáis, exactamente, sino ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios a mí. Es lo que nosotros hemos estado viendo, ¿sí? Que nosotros podemos usar las ofensas para autodestruirnos, o usar el perdón a las personas que nos ofenden, y ver todo eso como un escalón espiritual, como algo para lo que Dios nos está fortaleciendo espiritualmente, y poder ser más grandes espiritualmente y bendecir a otras personas con el perdón. Romanos 12, 18 y 19 no lo abran, pero dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y nos dice el Señor: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros tenemos que confiar en Dios, que Él va a hacer justicia como Él quiera, cuando quiera, si quiere, como quiera, ¿sí? Entonces dejemos a los pies de Cristo las ofensas y decidamos nosotros perdonar. El perdón debe de ser ya un estilo de vida para nosotros. No podemos permitir que las ofensas que podrán venir, más sí podrán venir, pero ya no les demos entrada a nuestro corazón. Otorguemos el perdón aún antes de ser ofendidos, y dejar la justicia de Dios y confiar en Él. Entonces aquí, ¿cuántos de nosotros queremos perdonar de todo corazón, voluntariamente, obedeciendo a Dios, verdad? Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar, y vamos a dejar en manos de Dios esas ofensas. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, vengo a ti, Señor, con un corazón tocado por ti, Señor. Tú nos has mostrado, Señor, que hay ofensas en cada uno de nosotros. Sí las hay, Señor, y lo sabemos, Señor. Pero tú nos has mostrado que si nosotros guardamos rencor, nada podemos cobrarnos, Señor. Sin embargo, nos autodestruimos, le damos lugar a la amargura, contagiamos a otros, Señor. Pecamos y nos alejamos de ti, Señor. Y tú nos has mostrado, Señor, que tuya es la venganza y la justicia, Señor. Nosotros hoy queremos venir delante de ti
voluntariamente, por amor a ti, por obediencia a ti, queremos venir y dejar esas ofensas, esas heridas que nos hicieron en el pasado a tus pies en la cruz, Señor. Nosotros allí podemos ver lo que tú nos perdonaste, tu misericordia tan grande, Señor, que tuviste con cada uno de nosotros, Señor. Tú ya nos perdonaste lo que hayamos hecho, Señor. Asesinatos, robos, abortos, difamaciones, mentiras, adulterios, fornicaciones, lesbianismos, homosexualidades, todo no los perdonaste, Señor. Tú ya nos perdonaste y sepultaste nuestras maldades en el fondo del mar, Señor, por tu misericordia, Señor. Y tú nos dices, ¿no debías tener misericordia tú también? Y Señor, hoy por amor a ti, Señor, por obediencia a ti, venimos, Señor, y te decimos, deseamos de todo corazón perdonar. Señor, tú sabes, Señor, que ha habido dolor en mi corazón, pero ya no más, Señor. Hoy entra tu amor a mi corazón, Señor, que tú lo estás restaurando ahorita en tus benditas manos, Señor. Estás restaurando ese corazón, Señor, lo estás dejando otra vez impecable, Señor, lleno de tu amor, Señor. Y hoy nosotros decidimos perdonar de todo corazón a las personas que nos hayan ofendido, sean cercanos a nosotros, sean nuestros padres, sean nuestros hermanos, el esposo, la esposa, los hijos, cuñados, tíos, abuelos. A nosotros mismos, Señor, también nos perdonamos, Padre. A las personas que nos han ofendido, tal vez vecinos, tal vez compañeros de trabajo, jefes, o maestros, o compañeros de escuela. Señor, hoy los ponemos delante de ti, los dejamos a los pies, Señor, de la cruz, Padre. Y te decimos, Señor, tú haz la justicia como tú quieras, cuando quieras y si quieres, Señor. Yo hoy tomo la decisión de perdonar. En el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, Señor. Toma mi corazón en tus manos, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice mi corazón. Dale la sanidad plena que viene de tus benditas manos, Señor. Es terreno sagrado que solo tú tienes acceso a él, Señor. Yo lo pongo en tus manos, Señor. Y te digo, sánalo, Señor. Y llénalo de tu amor, Señor. Que yo pueda vivir a partir de hoy en tu gozo, Señor. En el nombre de Jesús rechazo la amargura, el odio, el resentimiento, el deseo de venganza de mi vida. Lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y solamente recibo tu amor, Señor, para vivir en dignidad. Y que sea un estilo de vida, Señor, el perdón en mí, Señor. Que a partir de hoy, Señor, ninguna ofensa entre a dañar mi corazón. No guardo rencor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, crea en mí un corazón limpio, Señor, y que yo pueda recibir de ti tantas bendiciones que tú tienes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos a ti las gracias, la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios. Y si toman asiento, por favor, una cuestioncita, una instrucción, ¿sí? Miren, el perdón es entre tú y Dios, ¿sí? Nosotros vamos ante Dios y nosotros decidimos perdonar, ¿sí? No tienes que irle a decir a la persona que perdonaste, ya te perdoné. No lo tienes que hacer, porque te vas a exponer a otra ofensa. Los que hemos sido ministrados por Dios, los que hemos sido bendecidos con la instrucción por Dios, somos nosotros. Entonces no tenemos que irle a decir a una persona, oye, ya te perdoné. ¿Y de qué? Solo eso faltaba, te pueden decir, y empieza el relajo otra vez. No tiene ningún caso, no vale la pena exponerse, ¿sí? Es entre tú y Dios. El perdón
debe de ser a partir de hoy nuestro estilo de vida, que ninguna ofensa entre al corazón, ¿sí? Inmediatamente perdonamos y seguimos adelante disfrutando esa vida que Dios nos ha dado, ese cristianismo precioso que el Señor nos ha dado en su misericordia. Amén.